Estamos aquí para poder hablar de un tema muy importante. Bienvenido el señor Fortunato Quesada, ha sido ex embajador de Israel, y su abogado Rodrigo de la Torre. Bienvenidos a PBO con Claudia Toro. ¿Cuál es la denuncia que ustedes los aqueja? Porque ustedes denunciaron la conspiración en Torre Tagle. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Hubo tráfico de influencias? ¿Hubo ascensos irregulares en este gobierno? ¿Hubo elementos de corrupción? Claudia, buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar, los hechos que acontecieron en Israel en junio del 2018, a la fecha, transcurrido 41 meses de tiempo, hemos podido descubrir con pruebas irrefutables que efectivamente hubo un complot en contra de mi persona. Esto se basa en 3 hechos. Primero, el chofer de la embajada, Víctor Levy, renunció a raíz del problema que hubo en junio del 18 en Israel, entregando unos audios que comprometían las funciones de la entonces empleada doméstica y del cocinero. En segundo lugar, el cocinero, que era partícipe de esa conspiración, me entregó en enero, febrero del 2020 audios originales donde él recibe órdenes expresas del ministro consejero Pedro Rubín, el jefe de Cancillería de la embajada, es decir, el número 2, donde le da las indicaciones de grabarme. Y en tercer lugar, el 20 de octubre del 2020, el ministro consejero Rubín entrega legalizados en Israel, lo que lo convierte en prueba firme y legal, 31 folios de conversaciones oficiales entre el embajador José Boza, jefe de gabinete del canciller Popolicio en el año 2018, con el señor Rubín, el número 2 en ese momento el presidente era Martín Vizcarra. Correcto, Claudia, donde se denota en esos 31 folios el complot. ¿Qué significa eso? La planificación, la organización, la orquestación de todos los hechos a efectos de sacarme del servicio. Inclusive, en el folio 18, lo tengo de memoria, el señor Boza, el embajador Boza, jefe de gabinete del canciller Popolicio, le dice a Rubín el 9 de julio, una semana después de aperturarse mi proceso, el 2 de julio del 18, que la decisión está tomada, va a ser destitución. Entonces, ¿cómo puede ser que un jefe de gabinete sepa, una semana después de aperturarse el proceso disciplinario en contra de mi persona, que yo ya voy a ser destituido? Hasta donde yo sé, en base a la racionalidad y la jerarquía del servicio diplomático, un jefe de gabinete, Claudia, como comprenderás, actúa bajo órdenes expresas del canciller. No hay nada en la jerarquía de la institución diplomática, que tiene 7 categorías, que un jefe de gabinete del canciller o un jefe de gabinete del viceministro, o yo, que tuve el puesto de director general de protocolo del despacho presidencial, actúe sin conocimiento del entonces presidente Kuczynski. Eso no se da, pero se dio. ¿De qué lo acusaron? ¿De qué lo denunciaron? Porque se presentaron chats, se presentaron conversaciones, correcto, grabaciones que se les hizo a usted en la embajada de correcto, Perú en Israel. Correcto. Todos estos audios, que dicho sea de paso, hay 25 horas de grabación sobre mi persona. Sistemáticamente. Sistemáticamente, desde que llegué en marzo, abril, mayo y junio del 18, yo fui grabado en la intimidad de mi hogar. ¿Qué se escuchaba? Se escuchaban las conversaciones coloquiales, humorísticas, bromistas que yo mantenía con los empleados en la casa, sin representación oficial, sin una autoridad oficial, donde yo... ¿Cuál era lo grave aparentemente? Lo grave es que todos estos audios, estas 25 horas, el señor Boza y el señor Rubín lo trasladaron a un programa de televisión a efectos de generar este premeditado escándalo mediático, dado que, como hemos podido comprobar acá con el estudio Gersi, todos estos audios han sido descontextualizados. Inclusive... ¿Qué se escuchaba? ¿Qué se escuchaba? Las conversaciones que yo mantenía con los empleados en el mercado, en el carro, en la casa, cuando los llevé a Jerusalén o los llevé a Nazaret para que conocieran. Entonces, lo que yo hablaba de manera
tranquila, en confianza, para algo eran empleados que yo los había contratado, simple y llanamente lo grabaron 25 horas. ¿Qué decía usted a los empleados? ¿Cuál era la situación de alguna manera objetable, observable? Objetable, sí, es cierto, yo cometí un error y pedí disculpas desde el 21 de junio del 2018 cuando llegué al Perú, pedí disculpas públicas porque hice una broma impertinente delante de la empleada y el cocinero. Pero debo decir que el audio original conocido en el expediente que tiene recursos humanos de la Cancillería como el F30, aquí los empleados me invitan a tomar un trago a un bar. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el maltrato si ellos me invitaban a tomar un trago a un bar y yo me negué? Y ahí está el audio original, y lo que es peor, estos audios originales, que son 25 horas, que es una intencionalidad demostrada por el señor Rubín y el señor Bosa. ¿Por qué usted dice que ellos fueron los que grabaron? ¿Los empleados no lo hicieron? Claro, físicamente los empleados son los... ¿Por qué ellos están involucrados en la grabación de sus conversaciones domésticas? Porque ellos son los operarios que graban, pero quien le da la instrucción de grabar es el señor Rubín, mi número 2. Empleados domésticos, esos empleados que trabajaban en su casa, ¿por quiénes fueron designados? ¿Usted los contrató? Yo mismo los contraté porque no tenían ningún antecedente penal, ni policial, ni de drogas, ni de alcohol. Dos personas correctas. ¿Por qué cree usted que los contrataron para este fin? Bueno, esas son las dos preguntas que yo estoy haciéndole al canciller Maurtua en la carta que le dirigí el 3 de noviembre, que ya ha sido sancionado el año 2020, el señor Rubín con 6 meses de suspensión, y el señor Bosa está pendiente de la segunda instancia administrativa, que es el canciller Maurtua. ¿Qué prueba que fueron ellos? Que ellos son los articuladores. ¿Qué prueba que fueron ellos? Buenos días, doctor. Buenos ¿Qué tal? días, sí. Mi pregunta va por la siguiente. Aquí hay un proceso ya legal, aquí hay una denuncia ya corriendo desde el año 2018. Incluso usted fue destituido del cargo. Correcto. Por esa denuncia pública. Por eso le quiero preguntar, ¿qué prueba que estas dos personas fueron los que conspiraron o los que contrataron a los empleados domésticos para grabar al ex embajador Fortunato Quesada? Bueno, básicamente el señor Pedro Rubín confesó dentro de su procedimiento disciplinario que él, de manera muy entusiasta en sus conversaciones de WhatsApp con el señor Bosa, trató de evitar meses antes de que empiece todo esto. Él mismo reconoce que él es el que da la instrucción y él coordina con el señor Bosa meses antes y durante la ocurrencia de todos estos hechos, las grabaciones, las entregas de las grabaciones, y hace el contacto con este programa de prensa. ¿Por qué es importante el contacto con el programa de prensa? Porque de la lectura de todas las conversaciones, el señor Pedro Rubín reconoce que las imputaciones o las supuestas infracciones del señor Fortunato no daban para una destitución. Y es el señor Bosa el que propone llevarlo a prensa para generar el escándalo y hacer inevitable, hacer casi imposible la permanencia del señor Fortunato en Cancillería. Ahora, en este caso, canciller Fortunato Quesada, ¿usted qué solicita ahora al canciller Maurtua en este momento? Porque es evidente que aquí todavía hay un proceso que se tiene que seguir investigando, pero usted fue destituido, fue suspendido. ¿Qué ocurrió con su carrera? Yo fui, a raíz de este escándalo mediático que hoy se sabe que fue premeditado, yo fui sacado de la Embajada de Israel antes de que se me aperturara el proceso, cosa que se violó el principio de la inocencia. En segundo lugar, se me aplicó una sanción cuando yo no he cometido ningún delito, y la destitución, como usted sabe, es el castigo más grande que existe, que debe haber delito. Yo no he cometido ningún delito más que una falta administrativa, si se quiere, al haber hecho una broma impertinente a la cual pedí disculpas. En consecuencia, al canciller Maurtua, a raíz de las pruebas que él hoy tiene, a diferencia de los ex cancilleres, el embajador Maurtua tiene todas las pruebas en su escritorio que demuestran que el complot existió y que el señor Rubín y el señor Bosa están implicados. En consecuencia, en la lógica diplomática, el jefe de gabinete le informó
al canciller Popolicio y al viceministro de Cela, dicho sea de paso, jefe del servicio diplomático, el 15 de mayo del 18 de los supuestos problemas que pasaban en Israel. ¿Por qué ellos dos no actuaron conforme al reglamento de la ley del servicio, el artículo 152A, que dispone una apertura de un proceso? ¿Por qué lo dejaron seguir cuando el señor Popolicio y el señor de Cela tenían poder de decisión y de firma? El embajador Bosa no, que quede claro. Entonces, eso es lo que yo le pido al embajador Maurto en primer lugar, la reapertura de mi caso, porque hubo una violación del debido proceso, no se valoraron mis pruebas ni se hizo peritaje. En segundo lugar, le estoy pidiendo la nulidad de oficio sobre los embajadores Popolicio y de Cela, porque a ellos se les ha levantado, el viceministro Higueras, la responsabilidad que tuvieron en esta conspiración. Si al embajador Bosa lo sancionan por inacción o inconducta funcional, imagínate tú, Claudia, si el canciller Popolicio y el viceministro de Cela tienen poder de decisión y firma, es aún más grave su rol. Gracias, embajador Fortunato Quesada, es embajador de Israel. Muchas gracias a su abogado también, Rodrigo de la Torre, y esperemos que esto pueda darse con la Cancillería, que tiene ya muchísimos escándalos, no solo en los ascensos, tráfico de influencias. En este momento hay todo un complot contra la carrera diplomática, y creo que en muchos de estos casos la Cancillería guarda silencio, un silencio cómplice, y es momento que se haga público. 9:04 de la mañana, sí, un segundo más porque me tengo que ir a la pausa y me van a asesinar aquí. No, esperemos que no. Simplemente un segundo y te agradezco. He tenido conocimiento que el canciller Popolicio y el viceministro de Cela le han enviado una carta al embajador Maurto solicitándole que no se dé la nulidad de oficio. Esto es algo impresionante. No puede ser que dos embajadores que han desempeñado el más alto cargo, ser canciller y viceministro jefe del servicio diplomático, pidan al canciller Maurto que no se aplique la ley, cuando la obligación del canciller Maurto, y para terminar, como bien dices tú, con los silencios cómplices, debe actuar aplicando la ley y no caer en un delito y una infracción constitucional, que es lo que le estarían sugiriendo Popolicio y de Cela. Gracias, doctor Quesada.